En vivo, desde la octava, en el corazón de la Ciudad de México, para todo el país, en contexto. Es momento de ponernos en contexto con Rubén Luengas. Muchos pensaron que en el 2000 el gran dinosaurio estaba herido de muerte, pero 12 años después el PRI volvió a sentarse en la silla presidencial. El ahora investigado Enrique Peña Nieto fue quien ocupó la silla del águila, protagonizando una auténtica telenovela política, entre Casas Blancas y la actuación estelar de la Gaviota en el papel de primera dama. En el 2018, el viejo dinosaurio no pudo sacar juventud de su pasado y debió entregarle el poder a Andrés Manuel López Obrador y a su movimiento Morena. Aún así, el viejo dinosaurio sigue dando de qué hablar, nutriendo con sus escándalos la corrupción que le caracteriza. Pero eso sí, proponiendo que los mexicanos nos armemos hasta los dientes como en Estados Unidos, donde los tiroteos fatales no cesan, cobrando la vida de sus ciudadanos. Así empezamos en contexto. En contexto. 81.400 personas. En contexto con Rubén Luengas. Estimados amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a En Contexto, en este espacio de la octava, y ya lo escucharon ustedes, vamos a tratar dos temas. ¿Qué está pasando con el dinosaurio? El Partido Revolucionario Institucional y Alito Moreno, el supuesto líder del PRI, que le están pidiendo que abandone la dirigencia nacional de este partido. ¿Y qué está pasando en los Estados Unidos? El debate de las armas, ¿cuál es la verdadera problemática de este asunto de asesinatos, de muertes, de tiroteos? Por cierto, en este contexto, el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes de allá de los Estados Unidos ha llamado a declarar el próximo 20 de julio a los 3 mayores fabricantes de armas del país. Esto luego del tiroteo que dejó 7 muertos en el desfile del 4 de julio en Highland Park, en el estado de Illinois. Los investigadores confirmaron que el sospechoso compró el arma del tiroteo, un rifle de alto calibre, de manera absolutamente legal, y que además tenía otras armas de fuego que también adquirió legalmente. Agradezco esta noche aquí en Contexto la presencia de Laura Carson. Laura es analista política y directora de Americas.org, que nos acompañe para hablar acerca de la violencia allá en los Estados Unidos. Laura, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas noches. Igualmente, gracias, Rubén. Ay, qué tema. Es un tema verdaderamente candente. Primero te quisiera yo preguntar, ¿qué le dirías tú a las personas que en Estados Unidos sostienen que todo esto de estos tiroteos de alguna manera son manufacturados intencionalmente porque manejan esta teoría ellos, ¿no? Quieren desarmar al pueblo para establecer una especie de no democrático sistema, sino de una cuestión más tiránica a los Estados Unidos? Muchos estadounidenses piensan así. Sí, esta teoría de conspiración, de que todo intento, cada vez que pasa un tiroteo de este tamaño, que es ya muy frecuente, ¿no? Resulta en nuevo esfuerzo, por supuesto, y con toda razón, de limitar y restringir el acceso a las armas en los Estados Unidos, que ya es una locura, que cualquier persona prácticamente puede comprar un arma de alto calibre. Y entonces ellos piensan que lo que se ve es cuando hay un tiroteo, una tragedia de este tamaño desde Sandy Hook en 2010 y empieza a generar un debate en la sociedad. El resultado final es que no pasa nada en la restricción a las armas o la regulación de las armas, y sí lo que pasa es un aumento notable en la compra de armas. La gente piensa que esto hacía parte de su esquema personal de seguridad, pero más de seguridad, pues ya sabemos
que es un esquema de violencia y de peligro. En los estados en donde más regulan el acceso a las armas son los estados en donde menos muertes tienen por armas. Eso es un hecho. Sin embargo, pues sigue con el diálogo, sigue con este supuesto derecho que va mucho más allá de lo que es la segunda enmienda de tener armas hasta el grado en que hay como 400 millones de armas en el país, mucho mayor de la población entera. Hay más armas que habitantes. En los Estados Unidos, ciertamente. Fíjate que hay otra teoría que manejan otros, también quisiera tu comentario. Dicen, no, estos de la élite manejan la psicología inversa. Y cuando dicen esto de las armas, etcétera, es porque en realidad da el efecto contrario. Todo mundo compra armas cuando se amenaza con regular. Y eso es verdad, ¿no? Incluso tras un tiroteo la gente se siente y si amenazan con regular, compran armas. Y entonces dice analistas que yo he entrevistado, dicen, lo que pasa está en que quieren que todos se maten. Allá hay que, o sea, manejan eso como de psicología inversa, lo cual es preocupante que también existan este tipo de teorías, ¿no? Pues sí, es preocupante. Yo creo que sí hay que decir que hay un segmento bastante grande y sobre todo las y los jóvenes ya en los Estados Unidos que están hartos de la violencia con armas y que sí está creciendo. De hecho, en las encuestas sigue habiendo una mayoría que quieren regulación de acceso a armas y sobre todo a estas armas de alto calibre que antes sí estaban regulados, ¿no? Antes de 2004 y que ahora desde que se desreguló por completo, que se puede comprar en cualquier tienda de armas, es cuando vemos esta alza tan importante de homicidios con armas y de tiroteos masivos, lo que llaman mass shootings, que implica que hay 4 víctimas, por lo menos más que el asesino. Entonces, pues esto está creciendo, pero sí hay un movimiento, pero no ha podido con los conservadores que insisten en bloquear y con el lobby, el cabildeo de las empresas de armas. Por esto tienen una responsabilidad. Son totalmente conscientes de que están produciendo una cantidad de armas que va mucho más allá de cualquier demanda razonable. Están conscientes incluso que los están traficando a otros países. Ahí está la demanda del gobierno de México contra ellos, diciendo que están fomentando de alguna manera este mercado negro, pero se lavan las manos de cualquier responsabilidad. Esa es la situación en que está Estados Unidos y a pesar de que cada vez hay no solo una indignación, pero un creciente miedo por parte de la ciudadanía que dice, si no podemos enviar a nuestros hijos e hijas a la escuela, si no podemos ir a un desfile de 4 de julio tradicional, si no podemos ir al supermercado en nuestra colonia, pues, ¿qué podemos hacer en este contexto? Esto sí es una realidad, pero no se ha podido traducir en un cambio de las políticas públicas para poner hasta aquí a esta situación de violencia. Fíjate, Laura, aquí compartiéndole a la audiencia que nos hace favor de sintonizarnos, lo he vivido de manera personal. Un día me habla mi esposa allá en los Estados Unidos de la escuela a la que asistía mi hijo, una escuela de sistema Waldorf, y resulta que de repente estamos todos aquí con la policía, pecho tierra, tirados, maestros, alumnos, porque hubo un tiroteo. El corazón late enormemente. Afortunadamente había sido fuera de la escuela, no dentro de la escuela, y la policía fue a proteger a los estudiantes, pero puedo decirle a la audiencia que es una experiencia verdaderamente aterradora. Martin Luther King decía que un Estado que gasta más en armamento que en programas sociales se acerca a su muerte espiritual. Me encanta esa frase de Martin Luther King. ¿Tú crees que Estados Unidos
se encamina hacia una muerte espiritual. Hay un libro de Morris Berman que se llama The Twilight of the American Culture, Twilight, el ocaso pues de la cultura americana. ¿Tú qué piensas de esto? ¿No se ha privilegiado pues la cultura, la convivencia, las tradiciones y se está llegando en Estados Unidos a una muerte espiritual? Pues yo creo que es una pregunta filosófica que no me atrevería a preguntar, pero lo que sí es cierto, Rubén, es que hay que hacer un análisis social de lo que está pasando y hay mucha negación y mucha resistencia a hacerlo, porque sí es cierto, es que tiene raíces sociales, hay algo profundamente enfermo en la sociedad estadounidense que está llevando a los tiroteos que estamos viendo con tanta frecuencia. Y lo digo por varias razones. Primero, porque pues hay otras sociedades, por supuesto, en que viven con la desigualdad, que viven con muchos de los mismos problemas sociales, digamos, y que no llevan a este tipo de respuestas. Y por otro lado, también porque pues en los medios la negación es muy obvia. En Washington Post, por ejemplo, cuando hablan de las causas, dicen, ay, pues que hay mucho estrés con la pandemia, pero sabemos que esto empezó antes, mucho antes, y que pues son jóvenes que han tenido una mala infancia, o sea que siempre buscan respuestas en características supuestamente individuales, pero que se compartan, enfermedades mentales y esto. Pues el hecho es que las estadísticas muestran que no son personas que están diagnosticadas siquiera con una enfermedad mental. Obviamente, si cometen un acto así, algo está muy mal, pero que más bien son personas que compartan algunas características sociales. Son jóvenes, blancos, por lo general, son personas que han participado activamente en las redes de la ultraderecha. Muchos se identifican abiertamente hasta con manifiestos en el marco del acto de los asesinatos como supremacistas blancas. Muchos adhieren a la teoría del reemplazamiento que dice que tienen miedo de que las personas de color, como llaman allá, latinos, afroamericanos, van a tomar su lugar de privilegio en la sociedad. Esto es una teoría, como sabemos, internacional que está relacionado a muchas de las masacres más grandes y tienen altas características de misógino. O sea, que de misóginos que han hablado, han atacado, han amenazado a mujeres y adolescentes, mujeres en las redes. Entonces, estos son factores sociales, el racismo, el sexismo, y tienen que ver con el tipo de socialización y de cultura que tienen los Estados Unidos. Sin embargo, siempre insisten en rasgos individuales, en otros, buscando otras explicaciones para no tener que poner enfrente el espejo de quiénes somos, de cómo están creciendo los jóvenes, sobre todo en nuestra sociedad, que les llevan a hacer actos tan espantosos, tan terribles, tan trágicos para las familias como los tiroteos que estamos viendo ahora cada vez a la semana, por lo menos. Sí, aunque fíjate en esto que estás mencionando de las enfermedades mentales. Yo recuerdo cuando Ronald Reagan, con su criterio neoliberal, retiró los fondos públicos para la atención de personas con problemas mentales. Por lo tanto, se criminalizó la enfermedad mental porque tarde o temprano este tipo de personas cometían algún tipo de crimen, tal vez no violento, inclusive robarse algo de una tienda, en fin. Y han terminado en cárceles. Yo visité alguna en Los Ángeles, California, que le llaman las Torres Gemelas, y es aterrador lo que ocurre ahí dentro. Estaba el sheriff Lee Baca, recuerdo, y no les gustó el reportaje que hice porque puse en evidencia este aspecto. Pero vinculado a lo que te estoy diciendo de Ronald Reagan, que retiró los fondos, criterio neoliberal para atender enfermedades mentales que tuvo graves consecuencias,
Cuando llega Trump a la presidencia, revierte una ley que prohibía vender armas a enfermos mentales. Llega Trump, la impulsa, pueden comprar armas los enfermos mentales. Es verdaderamente inaudito, aunque, como tú bien dices, no se reporta que precisamente los enfermos mentales sean sinónimo de locos violentos que van a disparar. Pero hay un tema ahí también, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Y sí hay casos en que están relacionados que han tenido algún antecedente de esto y por supuesto por las mismas razones que mencionas, un Estado que ha abandonado su responsabilidad y una sociedad que está de alguna manera fomentando enfermedad mental sin el cuidado necesario, pues esto se puede también llevar a esta situación. Y es muy importante también verlo en el contexto de una sociedad enferma. Como decíamos, el sistema penitenciario que en lugar de rehabilitar, lo que hace es enseñar la criminalidad, aislar, y dañar severamente a las personalidades, ¿no? Pues todos estos no son símbolos, son realidades que tienen que ver con esta enfermedad que está produciendo tanta violencia en este momento. Laura, ¿qué opinas de que, teniendo en cuenta la experiencia de los Estados Unidos, lo que está ocurriendo y que da mucha pena, mucha tristeza, muchas víctimas completamente pues, inocentes? ¿Qué opinas de que el presidente del Partido Revolucionario Institucional aquí en México, el señor Alito Moreno, que ahora anda atravesando por una serie de situaciones muy complejas, haya propuesto que los mexicanos nos armemos como en los Estados Unidos para enfrentar la inseguridad, la delincuencia? A mí me parece verdaderamente aterrador que tengamos ese tipo de voces. ¿Tú qué piensas? Es una locura, es no querer aprender de la experiencia real de los Estados Unidos. Si queremos acabar como los Estados Unidos, que nadie quiere, pues es la fórmula. Lo que sabemos, y sabemos también por la misma experiencia aquí en México, tenemos más de 15 años de la guerra contra el narcotráfico, de lanzar a las Fuerzas Armadas, las policías armados con enfrentar la violencia con la violencia y tenemos récords de homicidios cada año. Tenemos la experiencia de los Estados Unidos, donde mencioné que los estados que tienen más regulación tienen menos muertes. Los estados que son totalmente, cualquier persona puede comprar un arma, que es prácticamente la mayor parte, y son los estados fronterizos además, ¿no? Pues tienen problemas muy graves. Tienen un mercado legal que se traduce en un mercado ilegal en México con el tráfico de armas. O sea que no hay ninguna evidencia prácticamente que indica que tener un arma, que sea a nivel familiar, tener un arma en la casa implica mayor seguridad, ni mucho menos a nivel de la sociedad. Lo que sí se sabe perfectamente, por ejemplo, si las familias quieren sentirse seguras teniendo un arma o varias armas en la casa, es que el riesgo de suicidio, sobre todo de las y los adolescentes sobre todo, ¿no? De suicidios, de homicidios intencionales y accidentales, ¿no? De niños y niñas que se matan accidentalmente, en muchos casos por armas de fuego, pues por supuesto que es mucho mayor. Entonces tenemos que ver los hechos, ¿no? No tenemos que decir, pues, ¿quién va a ser el más macho en la política? Como esta declaración y proponer políticas públicas que matan. Ver los hechos y ver que ese es justo el camino que lleva a la muerte. Totalmente de acuerdo contigo. En este contexto pongo también lo que alguna vez proponía el Partido Verde Ecologista, que para mí no tiene nada de verde ni de ecologista, y que anda ahí como prostituta acostándose con los diferentes partidos políticos, es mi opinión, que proponía la pena de muerte aquí en México. En México también para erradicar el tema de la violencia. Oye, Laura, finalmente, ¿cómo ves qué puede llegar a ocurrir legislativamente hablando
allá en los Estados Unidos, pero sobre todo con la resistencia de los republicanos que ven como sagrado esta adicción a las armas que tienen? Muy poco. Yo creo que todavía no llega a un punto en que la opinión pública puede tener un impacto en Washington para realmente hacer algo, a pesar de la proliferación, como he dicho, de evidencias de que hay que hacer algo. Lo único que han logrado aprobar hasta ahora es una revisión para jóvenes que compran armas de 18 años. ¿Por qué están comprando armas a los 18 años los jóvenes si ni siquiera pueden ir a un bar hasta los 21 armas, ¿no? Sí, Son cosas extremadamente limitadas lo que han logrado y no está nada claro que se puede lograr. Luego está, pues, obviamente totalmente politizado el debate y vemos unos indicios muy preocupantes de que no solo son estas personas, pues no solo se están armando por las razones de siempre, sino que hay una parte de la ultraderecha que sí se está preparando para otro intento de golpe de Estado, que siente que va a tener que pelear para crear el Estado supremacista blanca, misógino, que es lo que quieren, patriarcal, que es lo que quieren. Y se están armando también por estas razones. Son muy organizados. No es un caso en que estos tiroteos son de individuales que no tienen vínculos ni a la política ni a otras organizaciones. Sí lo tienen, ¿no? Que las organizaciones en el momento no van a defenderles. Entonces, pues es una situación muy peligrosa y no vemos la salida en este momento. La gente en los Estados Unidos sigue empujando, muchas personas, muchas comunidades, para que haya más controles, pero entre el incentivo económico de las empresas de fabricantes de armas, que realmente no les importa qué pasa con sus armas después de venderlos, porque les importa son sus ganancias, y la ultraderecha que insiste en que siendo minoría, lo que tiene a su ventaja es su capacidad de fuego, ¿no? En lo que ellos ven como un enfrentamiento político eminente o más bien ya en curso, pues esta es una dinámica muy difícil de parar. Laura Carlsen, te agradezco muchísimo que participaras con nosotros acerca de este tema realmente importante, no solamente para Estados Unidos, sino también para nosotros, y particularmente me ha preocupado mucho que ante el aumento también de este supremacismo blanco y la crítica a los inmigrantes latinoamericanos, pues que esas armas cada vez más parecen estar apuntando también en contra de la comunidad migrante, ¿no? Sí, claro que sí, ahí lamentablemente ya hay muchos ejemplos y casi seguramente van a ser más. Tenemos que reflexionar mucho. Te mando un fuerte abrazo, Laura Carlsen. Gracias por participar en Contexto en este espacio de La Octava. Fuerte abrazo. Gracias. Ha sido Laura Carlsen, estimados amigos. Es el momento de que hagamos una pausa esta noche aquí en Contexto, en este espacio de La Octava. ¿Qué diablos está pasando con el dinosaurio? Regresamos en Contexto. Ahora La Octava es 100% digital. No te pierdas la nueva programación del canal de La Octava en YouTube. Conoce todos los detalles de la información del día en los noticieros de Luisa Cantú y Jesús Escobar. Empápate de los sucesos que mueven al mundo a través de Debatiendo con Carlos Castellanos, En Contexto con Rubén Luengas y El Octágono con Hernán Gómez. Sal al encuentro de grandes personajes a través de El Lado B con Edgar Estrada. La historia y el pulso ciudadano de México en El Conversatorio con Daniel Rosas. El Día Que y Crónica Urbana con el equipo de reporteros de La Octava. Y Revelaciones. Todo esto y más aquí, en el canal de La Octava en YouTube. Ahora
Ahora la Octava Noticias es 100% digital. Presentamos el conversatorio con Daniel Rosas. Estos actorcillos que ahí andan ahora preocupados por el Tren Maya. Un espacio donde tú eres parte fundamental. Pregunta lo que quieres saber directamente a nuestros invitados. Y el tema de los bombos, pues expropiamos el terreno, encarcelamos a un clan. Todos los jueves a las 9 p.m. a través de nuestro sitio web y canal de YouTube. La Octava. Periodismo de verdad. Ahora la Octava Noticias es 100% digital. Entrevistas con enfoque personal, divertido y muy humano. Entérate de los gustos, qué piensan y sueñan los políticos y funcionarios más allá de su compromiso con la nación. Pero me encanta ir a la vieja. Todo el jazz latino. Willy Colón, Blades. El lado B con Edgar Estrada. Todos los miércoles a las 8 p.m. a través de nuestro sitio web y canal de YouTube. La Octava. Periodismo de verdad. Continuamos en Contexto. Estamos de regreso, amigos, y a propósito del tema con Laura Carson, pues recordarán ustedes, ¿no? Ayer viernes, un tiroteo y las escenas pues dramáticas de en Missouri, sacando a pacientes, personal médico, gente que visitaba el hospital allá en Missouri, o sea que un tiroteo más, por si no fueran suficientes allá en la Unión Americana. ¿Qué está pasando? ¿Qué diablos pasa con el dinosaurio? El Partido Revolucionario Institucional, que muchos pensábamos que en el 2000 pues prácticamente estaba herido de muerte, pero que regresó tras la docena trágica del Partido Acción Nacional. Muy lejos han quedado aquellos años en que el PRI gobernaba todos los estados del país sin oposición, el carro completo famoso. Hoy trata de resolver sus conflictos internos para poder sobrevivir. Voy con mi compañera Gabriela Díaz. Escenario de destapes, de triunfos sin oponentes, de la llamada cargada, la sede nacional del PRI dejó de ser el espacio del ritual político. El edificio de la fuerza política que gobernó al país por más de 7 décadas, de forma ininterrumpida, es un gigante que ocupa una manzana. Sus 3 edificios son el fiel reflejo de lo que fue. Entre 1929 y 1989, el otrora partido sin oposición, gobernando las 32 entidades federativas y la presidencia de la República. Vallas y personal de seguridad rodean la esquina de Insurgentes Norte, en Buenavista. Una caseta de vigilancia impide el paso de esas fuerzas vivas que en los últimos años abandonaron al tricolor. Para muestra, un botón. El nonagenario partido registra hoy su mínima expresión política. Tan solo en los últimos 2 años perdió más de 5 millones de militantes, cerca del 80% de sus simpatizantes, algunos fieles seguidores, otros muestra del poderío del acarreo y el clientelismo que ejercieron sus gobernadores para acompañar y mostrar el músculo. Las matracas, el confeti, las mantas, las porras de los líderes de vendedores ambulantes, de los setemistas, los numerosos contingentes de los ferrocarrileros y petroleros que no podían faltar, abarrotaban la explanada Benito Juárez. Testigos de piedra las estatuas de Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y Jesús Reyes Heroles, artífices del partido de Estado, del monopolio del poder político. El busto de Luis Donaldo Colosio llegaría después. Mientras, en el edificio Adolfo López Mateos se amarraban los acuerdos, se mantenía la férrea disciplina partidista y el reparto de cuotas legislativas para los sectores. Y en el auditorio Plutarco Elías Calles, con capacidad para 200 invitados, la celebración, los abrazos y el ritual a la personalidad. A 93 años, el paso del tiempo hace grietas, fisuras, pero no solo físicas, sino internas en la organización y liderazgos del Partido Revolucionario Institucional. El dinosaurio en peligro de extinción o la sobrevivencia de una fuerza política que podría perderlo todo en el 2023. Ahí lo tienen ustedes, estimados amigos, un partido surgido el 4 de marzo de 1929 con Plutarco Elías Calles como Partido Nacional Revolucionario, luego con otros nombres hasta llegar al de Partido Revolucionario Institucional. Para hablar de lo que viene para el PRI, hoy tengo el gusto de presentar a Jorge Meléndez. Jorge es director de Periodistas Unidos y también me acompaña Francisco Cruz, periodista y escritor. Gracias a ambos por estar esta noche aquí en Contexto, Jorge y Francisco. Un abrazo, Francisco, y gracias a ti, Rubén. Rubén, muchas gracias. Saludos, Jorge. Al contrario, Jorge Meléndez, inicio contigo, director de Periodistas Unidos.
¿Cómo ves este nuevo escándalo del presidente del PRI pidiendo la renuncia, incluso gobernadores priistas? Pero más que la coyuntura de este personaje, ¿a qué le tira el PRI en México políticamente hablando? Pues yo creo que lo único que le queda es ganar el Estado de México. Sobre esto Francisco sabe más que yo, pero yo quiero decir que intentan hacerlo. Pusieron a una señora, Amalia Pulido, como presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, que es un activo del PRI, según plantea Bernardo Barranco, quien ha sido también un estudioso de ese partido del Estado de México y ha sido también consejero electoral. Y aspiran también a hacerlo de la mano de un sujeto que manejaba antes una cantidad de medios increíble, el señor Luis Macice, que en la época de Peña Nieto tenía bajo sus órdenes para que le arreglaran sus conflictos y su propia información a favor del PRI, hasta Raimundo Rivapalacio, que era uno de sus principales asesores de los varios medios que tenía a la mano Luis Macice, radio, televisión, prensa escrita, etc. Pues ellos están ahora, tanto la señora citada como este señor Macice, tratando de amarrar lo posible para lograr la victoria en el Estado de México. La tienen extraordinariamente difícil porque, en efecto, como tú señalabas, Rubén, entre 15 y 20 exgobernadores piden la salida inmediata de AMLito. Él, que andaba de gira por el extranjero, dijo: regreso de inmediato a México, y al parecer el fin de semana estará aquí para cuidar lo que tenga que cuidar. Y los que antes estaban muy sonrientes, desde panistas, perredistas, lo que queda, y otros más con AMLito, ahora están preocupadísimos, porque han salido escándalos al por mayor y faltan por salir. Pero si bien el priismo hizo esta jugada para tratar de ganar la elección dentro del Instituto Electoral y por los medios que tienen a la mano, que son muchísimos, más el dinero que van a meter, ayer el señor Pablo Gómez empezó a sacar un expediente de Enrique Peña Nieto. Y este expediente puso tan nervioso al antes copetón y hoy escondido por ahí bajo las faldas de Tania Ruiz, que ya empezó a contestar. Quiere decir que va a ir con todo Morena en esta elección para tratar de ganar. Independientemente que todavía no sepamos quién es su candidato, si Delfina Gómez, si Higinio o si otro más. Por lo tanto, la situación se pone verdaderamente candente en el Estado de México y Juan Cruz, que lo conoce más que yo, nos podrá decir. Sí, pues vamos con Francisco Cruz precisamente. Francisco, Perdón, ¿tú pensarías... ¿tú pensarías que esto, Francisco, lo que anunció Pablo Gómez ayer de la investigación a Peña Nieto, lo que su abogado también que sacó el país, un departamento de más de $5 millones en Madrid, podría tener una intención política para ganar el Estado de México, dado que le está pegando ahí al grupo Atlacomulco? Mira, lo de Pablo Gómez es una bomba. No Pablo Gómez, mira, yo lo ampliaría. Sí. El presidente lo llevó directamente a Palacio Nacional. Es decir, hay un enfrentamiento presidente contra expresidente.
Sí, es un misil que sale en dos direcciones. Golpea directamente a Palacio de Gobierno en la avenida Lerdo en Toluca y al PRI, ciertamente. Pero tienen que hacerlo bien el presidente y Pablo Gómez, claramente. No basta con la denuncia pública y con presentar los documentos o la investigación a la fiscalía. La fiscalía necesita presentar un caso sólido. El PRI, mira, está preparándose, el PRI está preparándose hace mucho. Jorge decía, no solo Amalia Pulido, que es un personaje cercano al PRI, y a través del esposo de ella también, que es el presidente del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. No, mira, el grupo Atlacomulco, a través, en este momento, con su cara visible de Alfredo del Mazo Maza, se ha preparado desde 2018 para el 2023, cuando perdió Enrique Peña Nieto la presidencia. Desde 2004, ellos controlan el secretariado ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México. Es un personaje muy cercano a Enrique Peña Nieto. Llegó junto con él al gobierno y no lo han removido. Lo llevaron para controlar todas las cuestiones electrónicas. Recientemente, el gobernador también hizo una serie de cambios, ¿sí? Al secretario de Desarrollo Social, que controlaba el programa madre del gobierno del Estado, que es decir, el reparto del dinero a través de las mujeres, lo mandó al PRI para hacer lo mismo. Tienen, mira, un programa que se llama La Tarjeta Rosa. La Tarjeta Rosa la empezaron a distribuir en 2018. Tienen 500,000 afiliadas, 500,000 mujeres, todas muy bien seleccionadas, todas simpatizantes del PRI. El programa está bien cuidado. Tienen a un sindicato estatal de maestros que tiene más de 200,000 afiliados. Acaban de cambiar al secretario general de gobierno, Luis Felipe Puente Espinosa, que es un hombre cercanísimo a Enrique Peña Nieto. Cuando Enrique Peña Nieto en 2012 llegó al gobierno, mira, Luis Felipe Puente Espinosa estaba apuntando para el gabinete, y si no fuera porque lo relacionan con el narcotráfico, habría estado en el gabinete. Hoy él controla todo eso, es decir, están cerrando las pinzas por todos lados. Tenemos un estado que tiene 12.3 millones de electores en este momento. 12.3, a las elecciones va a tener 12.5 millones el próximo año. Tenemos un estado que está dividido, 2.7 millones votaron por la coalición del PRI en 2021 y 2.4 millones por Morena. Sí, hay un equilibrio, así que lo que lanzaron ayer es una bomba. ¿Qué tiene? Pues mira, el PRI tiene ahorita varias contras. Primero, le pega lo de Peña, sí, pero más le pega lo que tú dijiste, por ejemplo, en la mañana. Yo vivo en Tierra Caliente, por lo regular. Es una zona que controla el narco desde 1999. Mira, mi familia cuando quiere arreglar un problema, lo arregla con los capos. No lo arregla con el juez civil, no va a la presidencia municipal. ¿Sí? Es muy difícil conocer toda la información de inmediato, pero en la mañana, en el grupo del pueblo, ya teníamos el departamento de Juan Collado. Y desde toda la semana ha estado circulando el grupo de diputadas federales que supuestamente desnudas tiene Alito en su teléfono celular, con las que negociaba. Y mira, pero para eso también el PRI ya había tomado una decisión, cuando empezaron a salir los escándalos de Alejandro Moreno, de marginarlo en el proceso de selección del candidata a gobernador del Estado de México. Es decir, el PRI tiene muchos problemas. El de Peña Nieto es uno que sí es una bomba, pero que tienen que armar bien desde la presidencia o desde la UIF. Si arman algo mal, pues va a quedar en ridículo el presidente. Y eso va a jugar sus contras en las elecciones de junio de 2023. Así que necesitan armar algo bien hecho. Y por el lado del gobierno del Estado de México, tienen desde 2018 preparándose. Tienen, mira, un sindicato estatal de 220,000 maestros que militan o hacen campaña por el PRI. Sí, Morena no va a ir a un día de campo. Sí, mira, hay evidencia, había evidencia muy sólida de que en 2017 la maestra Delfina ganó las elecciones, pero las perdió. Y había evidencias muy sólidas de que en 99 Arturo Montiel Rojas perdió las elecciones, pero las ganó.
Sí, todavía a mí me parece que hay muchas evidencias de que Morena no entiende cómo funciona el grupo Atlacomulco y hasta dónde es capaz de llegar y cómo trabaja esa élite política y burocrática. Muy fuerte y muy realista lo que estás diciendo, Francisco. Jorge, lo que quieras comentar de lo que dice Francisco, y nada más agregaría el tema de Peña Nieto, esto que presentó ayer Pablo en Palacio Nacional. ¿Qué pasa esto? Porque ha sido enviado a la Fiscalía General de la República y mucha gente dice, ahí se va a atorar con Gers Manero. Bueno, primero añadir algo que se le pasó a Francisco. Ya creó otra tarjeta, el señor Del Mazo, que es la tarjeta campesina, que se supone se las dará a 30,000 personas más. Bueno, yo creo que todo eso que dice Francisco más esta tarjeta campesina cuentan mucho, pero él hizo la reflexión de que hace 6 años seguramente yo anduve por allá, ganó Delfina Gómez. ¿Por qué no reclamó el triunfo Morena? Pues para mí que fue una táctica de López Obrador de decir, yo no voy a hacer ningún desmadre, y la palabra es precisa porque es salirse de madre, es salirse de cauce. Yo no voy a hacer ningún desmadre porque a mí lo que me interesa es la presidencia de la República. Si yo hago ahorita un desmadre con el triunfo de Delfina, pues van a atacarme más los medios. Ahí está otra vez diciendo que le van a quitar la presidencia de la República por esto, por aquello, en fin. Y yo creo que esos organismos que señala Francisco antes tenían una cohesión muy clara y muy férrea y muy sistémica, pero han perdido sus engranes. Los chirridos se oyen hasta Marte. Es como si vamos ahorita al PRI. Yo he estado muchísimas veces en el PRI. Una de las veces que estuve en 88, llegué al PRI para cubrir lo de la campaña de Salinas y Cárdenas, y un señor llamado Francisco Carreño Carlón me dijo, oye, hijo de la quién sabe qué, ¿te vienes a burlar por nuestra derrota? Eso lo tengo grabado en la memoria y lo he sacado en algunas ocasiones. ¡Qué bárbaro! ¿Qué quiere decir esto? Que desde entonces sabían que eran perdedores, pero se aferraron. Y ahora escribe unas cosas este señor Francisco Carreño Cardón verdaderamente demenciales, que ni algún habitante que no conozca México puede entender. Entonces, lo que yo creo es que en efecto, tiene razón Francisco, tiene que ser una cuestión muy sólida, muy precisa, y no hay que ni siquiera entrarle a toda la serie de trapacerías que hizo el señor Peña Nieto. Con que le saquen una o dos, pues el copete se le vuelve a parar y va a estar resintiéndolo Alfredo del Mazo. No hay que olvidar que al señor Alfredo del Mazo, el señor López Obrador lo ha tratado muy amablemente. Creo que ha sido el gobernador que lo ha tratado más amable en todo el tiempo. No hay que olvidar que está tratando de terminar el famoso tren México-Toluca. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que también el señor López Obrador dice, para congraciarme con los empresarios del Estado de México, les voy a dar su tren y le voy a dar el tren a empresarios como Macice y demás que tenían cantidad de medios de difusión manejados desde atrás por Raimundo Rivapalacio y equipo, que les daban las coordenadas y demás, y uno de los principales voceros era Ricardo Alemán.
esto ha ido menguándose. Esto ha ido menguándose. Quiere decir que está sintiendo también el fuego amigo del señor del Mazo y que no puede fácilmente ni manejar a las mujeres, que lo va a intentar, que lo va a tratar, desde luego, y coincido con Francisco, ni a los maestros, ni a los campiranos, ni a todos los demás. Es su labor tratar de mantener el bastión, pero yo creo que las condiciones no están como para echar las campanas al vuelo y va a ser una contienda, en eso coincido, muy reñida, en donde Morena se tiene que poner muy abusado, porque la vez pasada mandaron a Mario Delgado como operador al Estado de México. Bueno, Mario Delgado no opera ni un automóvil él solo. Entonces tienen que mandar a personas que puedan hacer la chamba y que puedan hacerle contrapeso a este señor del Mazo, el cual tiene problemas también en Andorra, en Texas y en otros lugares por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Entonces, vamos a tener una serie de sorpresas en estos días porque las cosas no están sencillas. Así veo yo la situación, mi querido Rubén. Oye, antes de pasar con Francisco nuevamente, ¿Coahuila lo mantiene con la marca Moreira el PRI? ¿Coahuila? ¿Jorge? Es a mí, perdón. Yo creo que también la cosa no está seria y está fácil ahí. ¿Por qué? Porque ya Rubén Moreira no se siente tan sólido, el hermano ya le respondió. ¿Y por qué le respondió el hermano? Por una cuestión muy clara. Le mataron al hijo. ¿Y qué ha pasado con los asesinos del hijo? Pues como todos los asesinatos, no ha pasado nada, ¿no? Yo digo, hay asesinatos aquí de hace 6, 8 años y no hay resultados para nada. No solamente entre los periodistas, estamos muy indignados, ¿no? Yo participé en la investigación del asunto de Manuel Buendía y llegamos a una conclusión, no a la que queríamos, porque los autores intelectuales, Miguel de la Madrid ya se murió y el otro señor anda supuestamente arreglando cables de luz y luego le estallan por todas partes, el señor Bartlett, ¿no? Entonces yo creo que también en Coahuila las broncas están muy serias entre los hermanos Moreira, entre ambos, y más se ha agudizado después de que no le dieron la gubernatura de Hidalgo a Carolina Villano, ¿no? Entonces eso también está muy complicado. No sé si ahí se pueda tener un buen candidato de Morena, pero en el Estado de México yo creo que del trío que se menciona, Delfina, Higinio u Horacio Duarte, los tres pueden hacer un trabajo importante si hay un aparato, desde luego, que sea eficiente y no se llame Mario Delgado el operador. Francisco, pues sobre estos temas coyunturales, pero también me queda la inquietud de esto de cómo ves lo de Gers Manero con el tema Peña Nieto, porque mucha gente ayer me comentaban en mi canal de YouTube, no va a pasar nada, Gers Manero, ya ves lo que mucha gente opina. Mira, Rubén, en realidad él tiene la sartén por el mango, ¿sí? La investigación que se presentó ayer y que prácticamente ya se judicializó, eso va a determinar. Imagina que dentro de 3 meses Gers Manero les diga, pues no tienen caso. Pues es un ridículo para el presidente, no para Pablo Gómez Álvarez. El presidente lo llevó a Palacio y desde Palacio salió prácticamente el caso. Sí, Gers Manero ya lo conocemos cómo trabaja. Yo digo que es más lento que las tortugas, si puede haber algo más lento. Tiene su ritmo, tiene sus intereses personales. Entonces necesitan verdaderamente, ya que lo presentó el presidente, mira,
eso sí va a impactar directamente para el 23 y para el 24. Si presentan un caso débil, las elecciones del Estado de México formalmente empiezan en enero. Así que todavía tienen tiempo de hacer arreglos, de hacer ajustes. Los dos equipos, Morena como el PRI del Estado de México, con Del Mazo a la cabeza y con Peña Nieto, porque los exgobernadores, exdirigentes del PRI en el Estado de México lo han estado consultando. Así que es de los dos lados. Gertz Manero es la bomba para los dos lados. ¿Qué va a pasar? Pues ya lo sabremos. Necesitan, mira, es un caso histórico. Necesitan armarlo con transparencia, con claridad. Cualquier duda va a pegar porque entonces ridiculiza al presidente, ridiculiza a Pablo Gómez Álvarez y por lo tanto a Morena. Y el PRI lo conocemos, mira, es un grupo muy unido desde el 15 de marzo de 1942. Es decir, no es un grupo que se haya formado de la noche a la mañana. Algunos de sus integrantes están sólidos, incluidos empresarios. Recuerda, tienen ahí en Acambay, que es vecino de Atlacomulco, a los Alcántara Rojas, que tienen inversiones en el país. Son banqueros, tienen 10,000 unidades de transporte público interestatal. Tienen a Hinojosa, que es un empresario que forma Peña Nieto. Tienen a Yusa, ¿sí? que es una empresa vieja a nivel mundial, internacional. Es decir, hay una clase política empresarial que está formada desde 1942. No puede haber una falla en el caso que presenta el presidente en Palacio Nacional a través de Pablo Gómez Álvarez. Tiene que ser muy preciso, tiene que ser con cirugía. No pueden dejarnos con dudas como ayer. Mira, hablan de empresas de dos familiares del presidente. Nos tienen que decir cuáles son. Enrique Peña Nieto aparece en documentos viejos, aparece en una empresa en 1992 con su papá y algunos de su hermano, uno de sus tíos, pero en el 92 él era muy joven, 26 años, todavía no trabajaba. Él empezó a trabajar hasta el 94 en la campaña para el 95 en la campaña de Emilio Choefete, es cuando empieza a tener ingresos. Antes no tenía nada, pero podemos especular porque no nos dijeron nada en la presidencia. Si nos dan los datos, hay dos empresas, hay transferencias recientes, son de reciente creación, pero hay que investigar y no hay nada. Entonces Pablo Gómez lo tiene que tener muy amarrado. El presidente, para presentarlo allí, tuvo que estar muy cierto de lo que están haciendo. Entonces, ese es el caso madre, mira, no de este año, es del sexenio. Si Morena gana las elecciones en 2023, no solo desaparece el grupo Atlacomulco, desaparece el sostén del PRI. Entonces, esos están jugando. Coahuila, tienes tu razón, es importante. 2.7 millones de electores cuentan. 2.7 más 12.3 del Estado de México en este momento, van a ser 12.5 en el 23. Y 40 diputados electorales federales que tiene el Estado de México, es un peso grande. Así que el PRI se juega su sobrevivencia, no en Coahuila, que es importante, no hay que minimizarlo. Se juega su sobrevivencia en el Estado de México. Y juega la sobrevivencia de un grupo que empieza en el 42. Me quedan 3 minutos de programa y decían que ha tratado muy bien al gobernador del Estado de México, el presidente, pero también ha tratado muy bien a Peña Nieto, incluso agradeciéndole que no haya intervenido en las elecciones, etcétera. ¿Qué quieren concluir, pues, de cara a esta reflexión sobre el PRI de aquí a estas elecciones del 23 y del 24? Jorge Meléndez. Rápidamente, 2 cosas. Una, no hay que olvidar que Banamex está en juego. Se la dará a los Hank y con eso romperá la espina dorsal del Estado de México entre banqueros y empresarios. Y segunda, es ahora o nunca, porque ya también el señor López Obrador tiene problemas en Morena entre Adán Augusto y, por un lado, y Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard por el otro. Entonces ahí tendremos después que hablar sobre ese nuevo personaje que están haciéndolo crecer a pasos agigantados sin ninguna solidez.
Francisco. Mira, Rubén, yo te digo, hay una cortesía política ciertamente que el presidente atribuye, la gente atribuye a que hubo un acuerdo. No, me parece que es cortesía. Peña Nieto, ciertamente, López Obrador estaba interesado y tenía que negociar para llegar bien a la presidencia, pero Peña Nieto también tenía miedo de que se desbordara el país. 30 millones de votantes en 2018 eran muchos como para jugarse la estabilidad del país. En enero, ayer rompen todos los protocolos, rompen la cortesía y sueltan un bombazo que ya venía la investigación. Ayer se rompió la cortesía, ya no existe. Se han tratado bien, se van a tratar bien porque es la cortesía política del presidente con el gobernador. Pero ayer el trato, lo que había con Peña Nieto se rompió ayer. Así que, ¿qué esperamos? Pues es una batalla. ¿Por qué? Por la sobrevivencia del PRI y por la sobrevivencia de Morena. Si el presidente no presenta bien este caso y pierde las elecciones del Estado de México en 2023, le da el aire que necesita a lo que hay, a los despojos, a la pepena del PRI. Entonces, tiene que armar un buen caso y la cortesía política se acabó ayer, en Palacio Nacional. Y con el peligro de que esta batalla pues se lleve a los mexicanos entre las patas una vez más, porque además con una oposición inexistente, ¿no? Inexistente, impreparada y corrupta. Sí, perfecto, pues. Jorge, a ver. De nada. De nada. Lo cual es una tristeza para la democracia mexicana. Sí. Jorge Meléndez, director de Periodistas Unidos, y Francisco Cruz, periodista y escritor. En verdad les agradezco mucho su participación esta noche aquí en Contexto y espero se repita pronto. Rubén, muchas gracias. Jorge, gusto saludarte. Un abrazo a los dos y a la audiencia. Muchísimas gracias. Realmente tremendas reflexiones, muy importantes, yo creo que poniendo el dedo en la llaga. Les voy a citar el día de hoy, me voy a despedir con una frase de Luis Donaldo Colosio Murrieta, a quien tuve la oportunidad alguna vez de entrevistar, no mucho antes de haber sido asesinado aquel 23 de marzo. Dice que no se nos olvide el dicho popular que dice: arrastra más el ejemplo que la palabra. Y es el ejemplo de Carlos Salinas de Gortari el que está arrastrando y conduciendo los destinos del partido de la nación. ¿Cómo han variado las cosas con respecto a el PRI? Recordarán aquello de aquel asesinato, entra Ernesto Zedillo Ponce de León y después viene la docena del Partido Acción Nacional. Regresa el PRI con Peña Nieto, el hombre que había leído la Biblia y demás. Estimados amigos, les invito para que me acompañen el próximo sábado, 8:30 de la noche en Contexto, aquí en La Octava. En Contexto. 81.400 personas. En Contexto con Rubén Luengas.